Mi papá es marino, mi papá fue marinero y todos los compañeros que navegaban con mi papá tenían cámara fotográfica en los barcos. Y una de las mayores curiosidades que a mí me dio siempre fue saber qué tomaban de fotos. Hola a todos y todas, estamos en Desde Ático, un videopodcast creado por el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. Este es un espacio para conversar acerca de investigación, ciencia, docencia y curiosidad. Yo soy Claudia Rivera, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias, y hoy me encuentro con Andrea Escobar. Andrea, cuéntanos de ti. Claudia, qué maravilla estar acá, además contigo. Yo soy profe de la Facultad de Psicología, soy psicoanalista, ¿no? Pero en este momento mi gran pasión tiene que ver con los procesos de creación e imaginación con imágenes. Ese es mi último encarrete, es en lo que estoy investigando y es en lo que estoy metidísima en este momento. Bueno, y tú eres psicoanalista, ¿y por qué crees que estás aquí con nosotros? Bueno, llevo un recorrido acá en la universidad, me han interesado mucho todos los procesos que tienen que ver con los sujetos, las comunidades, las razones de la vulnerabilidad humana, del sufrimiento humano también, pero últimamente he visto que eso es válido si comenzamos a pensar también en creación, en imaginación, en posibilidades de tener otro tipo de respuesta frente a lo que nos pasa. Y me metí de cabeza ahorita a investigar en qué era lo que las personas tomaban cuando tomaban fotografías, y en ese sentido estoy investigando con archivo fotográfico. Estoy feliz. Yo vi que tú estabas haciéndote esa pregunta desde lo que estás estudiando en tu doctorado, ¿cierto? ¿Cómo te nació esa curiosidad? O sea, ¿de dónde viene realmente ese interés particular por ese tema con el que estás tan metida y tan enganchada en estos momentos? Bueno, yo vengo de la clínica, vengo además de formar a mis estudiantes en la atención clínica de personas que tienen diferentes tipos de sufrimiento, pero realmente una de mis grandes pasiones en la vida ha sido el cine y la literatura, ¿sí? Realmente han sido las cosas a las que les he dado como todo el privilegio en mi vida, unos campos muy grandes en parte de mi existencia. Y estudié literatura, comencé también a encontrar que lo que yo hacía en el consultorio tenía mucho que ver también con contar historias de otra forma y encontrar otras posibilidades de volver a narrarse, pero siempre me quedó la espinita de ir con las imágenes y eso era algo que yo tenía pendiente. Entonces decidí que en este momento de mi vida iba a seguir mis pasiones y me encontré un profesor al que le dije, yo estoy pensando que yo quiero comenzar a indagar qué pasa cuando la gente piensa en imágenes y crea con imágenes, y me dijo, pues yo le puedo seguir ese encarrete y con qué vamos a trabajar, y yo le dije con archivo de foto, ¿sí? ¿Por qué con archivo de foto? Porque en mi familia, ¿no? Mi papá es marino, mi papá fue marinero y todos los compañeros que navegaban con mi papá tenían cámara fotográfica en los barcos. Y una de las mayores curiosidades que a mí me dio siempre fue saber qué tomaban de fotos, ¿no? Primero porque todo el mundo habla de la maravilla de alta mar y del mar y que el océano, pero cuando yo veía las fotos de ¿Cómo ellos yo no veía eso, referenciaban ese impacto que les generaba estar? pero no tomaban fotos del mar. Era como de lo que pasaba adentro del barco, de lo que les pasaba en el puerto, de lo que pasaba con la mercancía, de las reuniones de amigos. Y yo dije, acá hay algo que no se ha narrado y quiero saber qué hacían ellos con las fotografías. Entonces comencé a recopilar fotografías de marinos, empezaron a regalármelas, me puse a buscar casi que un circuito de viejos marinos colombianos para saber qué tomaban, y me encontré no solo con que me abrieron las puertas, sino con que me dijeron qué fotos necesita. ¿Mm? Y me encontré con que yo podía comenzar a trabajar con las imágenes de ellos, con fotos que ellos habían tomado, para ver qué historias habían ahí, pero cuáles también se podían imaginar nuevas sobre la vida en el mar. Entonces implicaba un montón de trabajo en archivo, Claro. pero también no solo de archivo, sino de, ¿y ahora qué? ¿Qué más puedo imaginar con sus fotografías? ¿Mm? Y tú, estas preguntas las hago desde mi desconocimiento porque pues mi área es muy de las ciencias exactas, ¿sí? Pero entonces yo veo que acá tiene que haber un trabajo de interpretación detrás, de parte tuya, como psicóloga.
Entonces, ¿cómo es ese proceso de indagar, de interpretar eso que estás viendo representado de los imaginarios, las ideas, las cosas que piensan estas personas que están en esas fotografías que tú estás analizando? O sea, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cómo interpretas eso? ¿Cómo es ese proceso? Fue muy importante lo que me estás preguntando porque además muy buena parte de esos archivos los tomaron personas que ya no nos acompañan, ¿no? Y estaban los ojos de ellos fueron los que tomaron las fotos y particularmente digo ellos porque había muchos marinos hombres, además, sobre todo en la Claro. Marina de Carga Colombiana. Entonces era comenzar a ver qué pasaba, qué estaban contando con los archivos. Fui, me entrevisté con algunos de ellos, me entrevisté con hijos de ellos, encontré a las esposas de algunos de ellos, fui a la asociación de pensionados a ver qué era lo que pasaba también allí un poco con ellos. Y luego de ver el archivo dije, acá hay una historia viva de personas que tomaron estas fotos y yo puedo interpretar ese archivo, pero interpretarlo implicaría poner sobre ese archivo un marco teórico que de alguna manera cierre mucho la interpretación y la historia de ellos. O puedo coger ese archivo, y es lo que yo quiero hacer en este momento, y comenzar a jugar con un archivo, comenzar a experimentar con el archivo. ¿Qué más se puede contar ahí? Es un archivo que navegó de fotos, ¿dónde está el agua? Es un archivo que otros tomaron. ¿Qué pasa si yo los cruzo además también estos archivos con algún salón experimental y comienzo a jugar con agua y con sal también? ¿Qué pasa si, por ejemplo, averiguo que parte de este archivo se tomó en Polonia? Y sé que en Polonia, por ejemplo, una de las maravillas que tenían en términos de joyería era la consecución de piedras de ámbar y jade. ¿Qué pasa si yo cruzo estas fotos de los puertos con el ámbar y el jade? Entonces me fui a la embajada a ver qué era lo que había, por ejemplo, a mirar los archivos polacos, a ver qué pasó ¿Cómo se crea con esa eso. conexión? Exactamente. Lo que yo pretendo no es hacer una interpretación cerrada, sino ver si puedo encontrar otro tipo de conexiones a través de las cosas que pasaron acá y ver esos intersticios de otras historias que están ahí, que no son interpretaciones, sino que puedo encontrar otras conexiones. Y eso es muy importante porque yo vengo formada desde la clínica psicoanalítica, entonces tengo muchos marcos teóricos y el primer trabajo también fue conmigo, fue cómo voy a volver a jugar con un material con el que me encuentro, cómo voy a comenzar a conectar de otra manera, seguramente inéditamente, lo que está ahí y qué va a surgir de ahí. Y me dio durísimo, te quiero contar. Me dio durísimo, para mí la interpretación tenía que ver con trabajo de archivo, pero para mí el archivo ya estaba hecho. Yo lo que tenía que hacer era leer, estudiar y organizar. Hasta que llegó un momento en el que dije, pues la historia ellos ya la contaron. Ellos ya lo contaron mejor que yo. ¿Qué es lo que puede hacer la investigación también? ¿Y qué es lo que puede hacer la investigación en ciencias sociales y humanas? Que no sea quitarle la voz a otros que ya lo hicieron seguro mucho mejor que yo, porque son ellos los que encarnaron esa historia. Y es entonces en donde me di cuenta que la que tenía que quitarse un poquito como el ensamblaje teórico era yo. Y la que tenía más bien una invitación a jugar con un archivo tenía que ser yo. ¿Qué otras conexiones estaban ahí? Y cómo podía contar otra historia. Me parece muy bonito muy bonita la forma como tú estás contando de forma apasionada lo que haces en investigación. Tengo una pregunta, y bueno, tú eres psicóloga, ¿sí? Si uno busca información y uno lee al respecto, la psicología se considera una ciencia, ¿sí? Pero cuando uno ya habla de psicoanálisis, tú eres psicoanalista, uno se encuentra ahí ya con que de pronto el término ya entra como en terrenos un poquito más álgidos, porque entonces el asunto ya es, bueno, esto lo tratamos como una ciencia, no lo tratamos como una ciencia, es una pseudociencia, y uno se encuentra un montón de información donde hay unos puntos muy válidos para decir, es que sí se utiliza un método, sí se utilizan unos pasos como en el método científico, otras personas dicen, no, eso nada que ver, pero entonces tú desde lo que tú haces, sobre todo desde estas investigaciones de las que estás hablando acá, además porque me llama mucho la atención que hablas de que te tienes que documentar mucho, tienes que traer muchos aspectos teóricos para poder reinterpretar pues esas imágenes. ¿Tú cómo has hecho o más bien, qué dificultades has encontrado con respecto a esa divergencia que hay entre si es una ciencia, no es una ciencia? ¿Cómo encaja el psicoanálisis ahí en tu investigación?
Realmente yo siempre he pensado que uno investiga desde las pasiones de uno. Y yo creo que la academia también tiene que estar muy alimentada de las pasiones de los investigadores. Y una de las cosas que siempre me he planteado como investigadora es si esta pregunta de investigación no solo me apasiona, sino va a tener algún tipo de injerencia sobre un colectivo. Y para mí eso es muy importante, porque además creo que me ocupo de investigaciones que siempre van a tener preguntas abiertas. Y eso es algo muy importante, que creo que una investigación tiene que seguir su camino. Y seguramente conmigo va a llegar hasta un punto en un lente muy específico por el que la miro. Pero esa investigación tiene una cantidad de ramificaciones que a mí me interesa últimamente no cerrar. Soy psicoanalista, muy psicoanalista, además, ¿no? Además, Estoy siendo objeto de psicoanálisis en estos momentos. no, tranquila. No estamos en mi consultorio. Ah, ¿no? bueno. Soy muy psicoanalista. Pero, espérate. Uy, no, espérate. Pero indagando un poquito acerca de ti, mirando en perfiles y capacidades y también con el equipo de Centro Ático que siempre busca información con respecto pues, a las personas con las que vamos a conversar, me llamó poderosamente la atención, creo que esto lo voy a leer textualmente por acá al final, decía que el reto, uno de los retos del psicoanálisis es que tiene que poder salir del consultorio. Tú me acabas de decir, no, pero no te estoy psicoanalizando porque no estamos en el consultorio. No. Pero ¿cómo sale el psicoanálisis del consultorio? El psicoanálisis es un método que inicialmente se crea también y se concibe como una alternativa a la manera en como en un momento dado, sobre todo en una situación de cambio de siglo, del 19 al 20, se piensa que podemos acercarnos al tratamiento y al sufrimiento de los seres humanos. El psicoanálisis viene inicialmente de la psiquiatría, pero encuentra en sus orígenes muchas preguntas psicológicas a raíz de dónde viene realmente el sufrimiento del ser humano. En una época en la que primaban muchísimo las hipótesis más bien biológicas, en donde el sufrimiento humano se entendía mucho más con una predisposición biológica, incluso degenerativa y progresiva, el psicoanálisis tiene como subversivo que comienza a hacerse preguntas por la psicología del ser humano y por el sentido de eso que te hace sufrir, que puede tener que ver con elementos de predisposición, pero no necesariamente también. Y es entonces cuando el psicoanálisis idea un método para comenzar a poder indagar sobre el ser humano, permitiéndole algo que para mí es un arte y que tiene que ver con lo que las dos estamos haciendo acá, y es el arte de conversar. Exacto. Y conversar pasa por saber escuchar y por apasionarse por lo que el otro tiene que contar. El psicoanálisis realmente es un método de conversación, pero es un método de conversación donde realmente todo lo que eres tú está al servicio de escuchar al otro ser humano, para que entre dos personas en cooperación puedan encontrar cuál es el sentido del sufrimiento de alguien. Pero y ahí viene mi tema de la creación, no es solo entender qué te hace sufrir a ti, sino en dónde tú misma puedes transformar tu propia existencia con los propios elementos también que tú traes. Y para eso se necesita, diría yo, una disposición a crear. Me pareció muy bonito que tú en la época de COVID, al menos en ese momento, no sé si se pudieron derivar varios trabajos en donde se enfocaron esos trabajos en entender cómo a través de las telellamadas, era que llamaban en ese momento, sí, como esas teleconsultas, era el asunto, como esas teleconsultas, cómo se podía hacer ese acompañamiento para pues, ayudarle a las personas en ese momento que era como tan complejo. Vi que tenías varias documentos y varias publicaciones al respecto, y a mí eso me parece que sí es una forma muy bonita de encontrarle sentido a lo que tú haces, a tu investigación, que impacte realmente a la sociedad y que te permita aportar a la sociedad y a que puedan entender esos sufrimientos que hay detrás de cada persona. ¿Cómo fue ese proceso en ese momento de la pandemia? En ese momento yo era directora de la carrera de psicología, ¿no? Y teníamos por un lado una responsabilidad grande sobre la formación de los estudiantes de psicología que estaban acostumbrados a ir a la comunidad, a trabajar en la cárcel, a ir además a los consultorios en psicología. Es que y por otro eso la pregunta, lado, ya se perdió esa relación personal y esa conversación de la que tú me estabas hablando ahora tan poderosa, tan importante. Entonces ahora, ¿cómo fue eso? hicimos que no se perdiera. Entonces lo que hicimos fue
comenzar a pensar de qué manera podíamos trasladar esas conversaciones tan emocionantes y tan afectivas y tan necesarias por otro tipo de medios. Entonces, por un lado teníamos a los estudiantes, pero por otro lado teníamos los servicios en los que nosotros atendemos personas. Así que junto con la Facultad de Medicina comenzamos a pensar cómo lo íbamos a hacer. Y comenzamos a combinar esfuerzos entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Psicología y dijimos, nosotros sabemos hacer esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a llevarlo a otro tipo de canales que para nosotros no eran tan conocidos, pero eran muy necesarios, y era, vamos a seguir conversando, pero vamos a abrir canales virtuales, telefónicos, por videollamada, incluso por chat. Pero nos ayudó a que entendiéramos que una comunidad, por ejemplo, a la que íbamos en psicología social, en colegio, por ejemplo, en un lugar muy importante colombiano, bien apartado de Bogotá. En un momento dijimos, nos va a tocar cerrar la práctica, y en el colegio, las directivas de ese colegio nos dijeron, nosotros tenemos celulares y debajo del faro en el que está la Virgen del Carmen en este colegio entra el internet. Ahí. Nosotros podemos llevar los niños allá que se conecten con ustedes. Entonces me encontré muchas veces más disposición de las personas a decirnos cómo así, si es el momento en el que más lo necesitamos. Así que ideamos servicios por telepsicología para comunidades y para los pacientes que estábamos atendiendo. Y funcionó muy bien, de tal manera que pudimos descubrir que personas que nunca habían ido presencialmente donde un psicólogo ahora lo podían hacer. Encontramos, por ejemplo, que un adulto mayor que no tenía quien lo llevara a un consultorio psicológico ahora podía conectarse por videollamada. O incluso me imagino que personas que de pronto les puede costar tener conversaciones frente a frente, que tal vez a través de esos canales pues pudieran como expresar más sus sentimientos y pudiera haber como un proceso como más fácil para esas personas que no se comunican tan fácil así. Fue muy importante porque muchas personas, incluso que no eran capaces de salir a la casa, encontraron que por medios virtuales podían ir al psicólogo. Sí hubo un tema que me parece que es toda una exploración psicológica, y es cuando tuvimos la posibilidad de encontrarnos físicamente. Hay otra sensación de cuerpo cuando tú estás en una videollamada a cuando tienes a la persona enfrente. En mi caso, muchos se imaginaban que yo era más bajita, ¿sí? Entonces, muchos imaginaban por la cámara que yo era una mujer más o menos bajita, y cuando me decían como miércoles. Lo primero que te decían era, como, uy, no, yo te imaginaba. Usted es como un mujerón, ¿no? Y sí, entonces la sensación de cuerpo sí es distinta, pero lo que descubrimos es que el vínculo terapéutico sí era susceptible de llevarse a cabo por estos medios. Hoy en día pensamos que es muy importante que los estudiantes de psicología mantengan las dos formaciones, que también puedan mantener la posibilidad de hacer una formación híbrida con teleconsulta, porque creo que eso sí nos permitió, por ejemplo, hablando de la Javeriana, que llegáramos a otras comunidades. En el psicoanálisis hay como digamos que uno podría decir como un glosario de términos que suenan mucho cuando uno está leyendo o escuchando acerca de cómo se trabaja con el psicoanálisis. Por ejemplo, el psicoanálisis utiliza mucho los sueños, la intuición, y a mí me gustaría y me da muchísima curiosidad que tú nos pudieras pues contar con respecto a cómo funciona eso desde el psicoanálisis. Me parece buenísimo. El psicoanálisis es mi pasión más grande en la vida, de todos, ¿no? Además, el psicoanálisis, como te lo digo, nace de un método de conversación con otro ser humano con el que tú te encuentras. Y tal vez tiene que ver con embarcaciones, y por eso también estoy metida hablando de barcos y de mares. El psicoanálisis es un viaje que tú inicias con otra persona, en la que entre dos seres humanos van a comenzar a llevar a cabo una travesía que comienza con el campo de la palabra, y que en ese tipo de conversación lo que vamos a descubrir poco a poco es que una conversación nunca es lineal. Cuando tú conversas con una persona, comienzas contando qué es lo urgente, luego hablas algo de lo importante, luego tienes una ocurrencia, luego te acuerdas de un libro que leíste, pero luego pasas a tu infancia y ¡pum!, aparece un lapsus, una equivocación en el lenguaje. Pero luego de repente aparece un sueño del que tú quieres hablar, que se conectó con esa cadena de asociación libre que vienes teniendo, y ese sueño se encadena con el resto de las cosas que estás hablando, y te vas a dar cuenta que tiene un sentido profundo, experiencial en tu vida. El psicoanálisis le da un lugar muy importante no solo al contenido consciente y lógico del que estás hablando,
sino que el psicoanálisis tiene en cuenta otro tipo de contenidos, tus ocurrencias, los chistes, los lapsus, por supuesto los sueños. ¿Por qué los sueños? Porque es un contenido que inicialmente tú consideras que aparentemente es irracional. Como aleatorio, como que inicialmente no tiene mucho sentido. Exacto, pero si lo encadenas con la historia de vida tuya, con lo que te viene pasando y con la historia que estás construyendo de ti con tu psicoanalista, está lleno de sentido también. ¿Sí? Eso es muy importante para nosotros en psicoanálisis, pero no solo eso. El psicoanálisis pasa también por el cuerpo de un ser humano. Entonces tu corporalidad, quién eres tú, qué te apasiona, qué historia cuentas. Lógicamente, pero también como te digo, en términos de todos estos contenidos, aparece también quién eres tú. Y ahora tú me estabas preguntando por la intuición. La intuición es parte del conocimiento sensible que todos tenemos. La intuición no es una cosa que tengan solo unos seres humanos. La intuición es la capacidad que yo tengo de captar la experiencia afectiva con las demás personas. Pero eso implica saber que cuando comunico no solo contenidos lógicos, en un plano, digamos, de las palabras conscientes que estoy hablando, sino que al mismo tiempo la persona con la que yo hablo me está comunicando experiencias de su vida sensible, de sus afectos, de cómo se siente cómoda hablando conmigo o no, y eso se nota en el cuerpo, ¿sí? De las ocurrencias que comienzan a aparecer, además cuando estamos las dos conversando, y es ahí donde encontramos esa experiencia que se llama intuición, ¿sí? Pero la intuición es algo que todos tenemos, como la disposición a jugar y como la disposición a ser creativos. La disposición a ser creativos no es una cosa que tienen unos pocos además, es una cosa que tenemos todos nosotros, pero que se nos olvida. Yo me estoy preguntando acá, escuchando esta conversación tan interesante, y me estoy preguntando, claro, estoy entrando un poco en conflicto cuando pienso el psicoanálisis como siguiendo un método, porque yo estoy acostumbrada a un método científico en donde uno se plantea una pregunta, luego una hipótesis, luego unos experimentos para poder desarrollar esa hipótesis y luego ver qué fue lo que pasó, los resultados, ¿cierto? Uh-huh. Eso sería como la lógica de esa forma de hacer investigación, porque también considero que hay muchas otras formas de recoger información, incluso muchísimo más abstracta. Pero entonces, escuchando esto que tú me cuentas, hay una palabra que es la que me crea conflicto realmente, y es cuando yo como investigadora, la palabra que me debe regir es ser objetiva, la objetividad. Y cuando uno está hablando que de los sueños, que de la intuición y de todas estas cosas, yo siento que ella se vuelve, ya pasamos a un plano más subjetivo, porque también depende de las vivencias de esa persona, depende del entorno de esa persona, la objetividad y la subjetividad, cómo funcionan en el campo en el que tú haces investigación y en el psicoanálisis. Por ejemplo, tú que eres una investigadora además y que te mueves en el campo de las ciencias, del método científico, definitivamente el ser una profesora de una universidad colombiana en Sudamérica, además que tiene unos recursos para la investigación, que no está situada en el norte global, por ejemplo, que trabajas con unos recursos que si trabajabas con cooperación de repente en este momento están un poco más limitados, que trabajas en una universidad crisis con producción real social. Fíjate cómo las investigaciones que tú haces tienen un profundo tinte subjetivo y situado, ¿sí? Exactamente. Que vienen precisamente del lugar en el que tú produces investigación. Y el hecho de tú haber nacido en un país como el nuestro, por ejemplo, en estar situada en determinado tipo de familia, en tener ciertos compañeros de trabajo, en preguntarte por ciertas cosas que tienen que ver con tus coordenadas de, por ejemplo, haber nacido acá, marcan tu mirada sobre la investigación, incluso en ciencias que tú hagas. Pero entonces, espérame. Parte de las investigaciones que yo realizo están relacionadas con el tratamiento de aguas residuales, tratar de limpiar el agua contaminada, ya sea contaminada por la industria, bueno, en fin. Sí, eso es una problemática derivada del país en el que estamos, de las prácticas económicas que se llevan a cabo, pero eso no quiere decir que después al momento de yo realizar mis experimentos en el laboratorio no vaya a ser objetiva al momento de decir
bajó la demanda química de oxígeno, subió la demanda química de oxígeno, hubo decoloración de estos colorantes que estaban contaminando el agua. Eso yo lo estoy midiendo en el laboratorio, entonces ahí no estoy siendo subjetiva, sino que estoy siendo objetiva con respecto a esos resultados. Entonces creo que estamos ubicándonos como en dos puntos diferentes, de lo que influencia en lo que puedo investigar, pero ya al momento de hacer la investigación no tiene por qué ser una investigación con resultados que se interpreten de manera subjetiva, porque es lo que estoy midiendo y lo que estoy obteniendo en el laboratorio. Entonces, en ese sentido, por eso devuelvo otra vez la pregunta. En psicoanálisis, ¿cómo se resuelven las preguntas de investigación? Esa me parece muy interesante, esa pregunta que me acabas de hacer, porque yo no diría que el psicoanálisis es subjetivo. Nosotros partimos de la observación clínica, partimos del encuentro con un ser humano. Sobre eso que el ser humano además nos va a contar a nosotros en el consultorio, construimos unas hipótesis de primer nivel. Sobre las hipótesis de primer nivel nosotros vamos a validar o no el contenido que estamos trabajando con la persona, y el cambio también tiene la posibilidad de ser seguido y ser analizado de acuerdo con unos indicadores de cambio. Entonces yo no lo diría lo que yo hago subjetivo, pero pondría en cuestión la idea de objetividad y subjetividad que tú me presentas. Andrea, a mí me interesa mucho, y yo creo que también para las personas fuera de la universidad sería importante que conocieran cómo desde lo que tú investigas y cómo desde tu campo de conocimiento, cómo la Javeriana está impactando fuera de la universidad, cómo estamos impactando la sociedad a través de ti, de tus investigaciones y de lo que hacemos también como universidad. Qué pregunta tan importante. A mí me parece que es, de hecho, la apuesta que yo tengo y por lo cual soy profesora e investigadora. Y es que yo creo que desde la universidad tenemos también el deber de impactar socialmente, y más en una universidad como la nuestra. En este momento yo trabajo con estudiantes de psicología de pregrado y posgrado. Yo los formo, además, no solo en psicoanálisis, sino también en la manera en cómo pueden hacer lecturas situadas de contexto para prepararse para intervenir en diferentes comunidades y colectivos de niños, adolescentes y adultos en diferentes niveles. No solo la atención clínica, por ejemplo, en un servicio psicológico de atención, sino también, por ejemplo, en prevención y promoción, en prácticas de salud, en salud mental, en la detección y la caracterización de poblaciones que tienen necesidades en torno al sufrimiento que está viviendo la comunidad, y en las posibilidades de encontrar soluciones para una mejor manera de vivir en comunidad. En ese sentido, toda mi vida está llena de estudiantes universitarios de pregrado y posgrado a toda hora de mi existencia, además, y es mi apuesta por ellos, porque además creo profundamente en que mi responsabilidad como investigadora es pasar el conocimiento a las siguientes generaciones. Además, y en eso creo muchísimo, pero los enseño además a ir a un colegio distrital, a medírsele, a entrar a la comunidad de 1.400 muchachos, a poder investigar con los maestros y con el personal administrativo y con los muchachos qué necesitan, y a partir de ahí a proponer un proyecto de relevancia social para esa comunidad. Y en ese sentido participo en prácticas profesionales con ellos, en investigaciones que sigo haciendo en torno a los servicios psicológicos y a los niveles de sufrimiento humano también, pero al mismo tiempo en la posibilidad no solo de hacer estas lecturas, sino de saber cómo más podemos experimentar en ciencias sociales y humanas para inventar otra manera de vivir mejor entre todos, porque yo creo que no todo está hecho, y yo pienso que nos falta un poco imaginar otras maneras de seguir viviendo juntos. Qué bonita esa reflexión. ¿Quieres quedarte con esa reflexión o quieres en una frase contarnos o cerrar este diálogo, esta conversación que acabamos de tener? Yo creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos los profesores universitarios es la capacidad no solo de apasionarnos, sino de compartir nuestras pasiones con los estudiantes, de saber que ojalá un profesor universitario nunca pierda la capacidad de sorprenderse y de enseñarle a los estudiantes también a que en el mundo tienen que seguir sorprendiéndose y arriesgándose con los demás. Yo me quedaría con eso. Me parece fantástico, no perder la capacidad de asombro es fundamental para tampoco perder esa curiosidad que nos debe impulsar siempre en la vida y en la investigación. Total. Muchas gracias, Andrea, Claudia, por esta agradezco conversación, mucho. por haber compartido tus experiencias y tus vivencias y tu conocimiento con respecto a tu área de investigación. Te agradezco mucho la invitación.
Yo les recuerdo que este y todos los episodios los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube del Centro Ático y también pueden seguirnos en Instagram como @centroático. Déjennos sus comentarios.